En este video hablaremos un poco de una falla bastante frecuente en los Corsa 1.6, que es el pistoneo o cascabeleo. Y el hecho es que, bueno, es un tema bastante complejo, inclusive más de lo que parece, porque intervienen muchos factores en él. Y no es un secreto que es una falla bastante molesta y además, bueno, peligrosa para el motor. Iniciando la búsqueda de la falla, procedo a comenzar por el piñón del cigüeñal, viendo que no tuviera desgaste en el pin que ancla en el cigüeñal y en el pin que ancla en la polea del damper. Luego procedimos a revisar la polea del árbol de levas, poniendo mucho cuidado y observando el orificio donde va el pin del árbol de levas que no tuviera desgaste, porque tanto como este piñón de levas como el piñón del cigüeñal, al tener desgaste a su vía, tienden a atrasar o adelantar el carro. Luego se realizó el tensor de la correa de tiempo, ya que si este tensor también está en mal estado, tiende a dejar una holgura excesiva en la correa y no darle la correcta tensión. Y obviamente, al estar el tensor en mal estado, puede dejarnos la correa floja, y eso nos alteraría el tiempo también del carro. Luego de hacer la revisión de todos estos elementos, para descartar, paso a cambiar la correa de tiempo original, que era de 111 dientes con tensor, la pasé a 104 dientes sin tensor. El cambio de la correa de 111 dientes a 104 dientes fue un proceso bastante sencillo, no requiere mucha modificación, solo eliminar el tensor y la tensión de la correa se la da a través de la bomba, ya que la bomba de agua que es excéntrica. Luego de hacer esta modificación y la revisión de todos los componentes anteriores, salí a probar el carro y que va, la falla persistía, seguía pictoneando, sobre todo después de 3000 revoluciones cuando le exigía el motor. Luego procedimos a revisar lo que era la bomba de combustible, ya que si en este caso hay una baja presión de gasolina, obviamente se empobrece la mezcla y puede generar el pistoneo. En este caso revisamos, las presiones estaban bien, seguimos probando y no era esa tampoco la falla. Se me olvidó mencionar también que se le realizó la limpieza de inyectores, cambio de todos los filtros y de igual manera la falla continuaba. Seguimos buscando y en esta oportunidad, bueno, empezamos a revisar lo que era la parte de la admisión de aire del carro. Revisamos el filtro de aire, ya que si tenemos el filtro obstruido, obviamente va a alterar lo que es la mezcla estequiométrica y bla bla bla. Y bueno, por ahí nos fuimos, revisamos y su filtro fue sustituido y la falla continuó. En búsqueda de que el motor respirara mejor, empezamos a analizar lo que es la caja del purificador de aire y vimos que tiene un ducto que traen originalmente allí y decidimos eliminárselo. Porque si analizamos el ducto, por un extremo es ancho y por otro extremo es delgado y eso pudiera generar una restricción de aire. Salimos a probar el carro y aún la falla persistía. Seguimos averiguando y empezamos a revisar otro componente importante que es la bujía. Porque según lo que investigué, dependiendo del grado térmico de la bujía, puede generar una preignición y ocasionar el cascabeleo. Probé con múltiples grados térmicos, con múltiples marcas, múltiples bujías y el carro seguía pistoneando igual. Luego procedimos a realizar otro componente importante que es el regulador de presión de gasolina. Y por descarte decidí cambiarlo. Obviamente el carro no presentaba falla de encendido ni falla en el mínimo, pero por descarte sustituimos la pieza. Pero el pistoneo continuaba. Luego procedimos a revisar la bobina de encendido. La sustituimos por otra para descartar una posible deficiencia en la chispa. Pero de igual manera la falla persistía, seguía pistoneando al carro. Siguiendo con la búsqueda del pistoneo, decidimos comprar un corrector de leva.
Luego de instalar la pieza, empezamos con las pruebas adelantando y retrasando la apertura de las válvulas. Logré con esto disminuir un poco el pistoneo, pero aún continuaba. En este caso quise ir un paso más allá y decidí investigar con respecto a lo que era el selector de octanaje. Con respecto a esta pieza no hay mucha información clara, pero entre las cosas que investigué dicen que por un lado que es para utilizar un determinado tipo de gasolina y por el otro lado es para utilizar otro tipo de gasolina. Entonces tengo entendido que por el lado C es para utilizar gasolina de 91 octanos y por el lado D es para utilizar gasolina de 95 octanos. Unos dicen que esta pieza internamente posee una resistencia que por un lado le envía una señal a la computadora y por el otro lado le envía otra señal para hacer la modificación del mapa de inyección según el tipo de gasolina que estés usando. Seguí investigando a profundidad con respecto al funcionamiento de esta pieza y efectivamente sí modifica lo que es el mapa de inyección según la posición como la coloques. Y entre muchas de las cosas que investigué, vi un comentario en un grupo de Corsas de Argentina donde se hablaba de esta pieza y me llama la atención el comentario pese a que habla de lo mismo, que por un lado te da un mapa para la gasolina de 91 y por el otro lado te da otro mapa para la gasolina de 95. Pero menciona adicionalmente que si tú desconectas esa pastilla en su totalidad, o sea que la despegas del conector, el carro al no saber con qué gasolina está trabajando, cae la computadora en un modo de seguridad. Y según lo que dice el señor ahí, en lo que la computadora entra en ese modo de seguridad, atraza el encendido en un margen prudente para proteger el motor. Y resulta que procedí a hacer la prueba. Desconecté la pastilla y salí a dar una vuelta sin ella para descartar también, porque sabemos que estos carros tienen que trabajar con una gasolina de 91 octanos en adelante. Y en vista de que en Venezuela ya esa gasolina de 91, que nos venden, como 91, no llega a los 91 octanos. Entonces, en vista de eso, me pareció lógico probar sin ella, en vista de la deficiencia que tenemos con la gasolina. Y bingo, señores, se acabó el pistoneo. Para muchos quizás este video sea algo simple, pero para mí es de gran valor ya que tengo 5 años tratando de acabar con esa falla. Bueno, señores, si están pasando por lo mismo, que su carro pistonea y le han hecho de todo y continúa, evidentemente el problema es el tipo de gasolina que se está fabricando aquí en el país. Y no tanto la gasolina, sino el bajo octanaje de la gasolina. Entonces no está de más probar esto que les estoy relatando aquí en este video. Un detalle que estaba pasando por alto fue mencionarles que el carro tenía buena compresión, no tenía depósitos de carbón excesivos y también se le revisó el sensor CKP y todo estaba en orden.